Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a exponer diseño de espacios educativos creativos. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Greta Milusic. Soy arquitecta de interiores, egresada de la Toulouse-Lautrec. Bueno, actualmente estoy trabajando en mi estudio donde diseñamos espacios con emociones. Es un estudio que se gestiona proyectos y se conectan con las necesidades de los clientes a base de creatividad, innovación y empatía, creando espacios que generen emociones, teniendo en cuenta que el espacio influye mucho en cómo actuamos, en cómo reaccionamos y cómo nos sentimos. Bueno, el tema de hoy basa en los espacios educativos de los niños, ya que, a ver, ya que hace poco llegó mi primer sobrino, el primer niño en la casa, y al compartir, ir viendo su proceso de crecimiento, vimos que tenía distintos espacios para su desarrollo personal. Entonces, para ello dijimos que tendríamos que brindarle actividades que permitan en la casa, ¿no? Diseñarles espacios donde pueda explorar, pueda manipular, pueda descubrir y solucionar distintas dificultades o cosas que le iban pasando. Ahora voy a hablarles sobre neuroarquitectura. Bueno, neuroarquitectura es una ciencia que busca entender a través de la neurociencia cómo el espacio afecta a la mente humana. Eh, en el año 2003 se creó en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, la Academia de Neurociencia. Y justamente ahí nació lo que ahora conocemos como la neuroarquitectura. Se basa en encontrar puntos de unión entre la neurociencia y la arquitectura, en estudiar cómo se percibe nuestro cerebro mediante los espacios que vivimos. En la parte de aquí podemos observar que son espacios a secas, que vemos que no son espacios que están adecuadamente para un entorno, para un espacio de estudio. Aquí vemos un espacio que lo llamamos espacio humano, ya que están creados de forma innovadora, ya que va a hacer sentir y también a los niños darles el bienestar mientras van aprendiendo. El tema de neuroeducación es una aplicación de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro. En esta gráfica podemos observar el movimiento del lado derecho, el lenguaje, el tema de las matemáticas, el tema de la escritura, que está en el hemisferio derecho, el tema del análisis y el tema del razonamiento. Y en el hemisferio izquierdo está el movimiento del lado izquierdo, el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial y la parte imaginativa. Entonces llegamos que la neurociencia, la neuroeducación se refiere a la aplicación de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, integrados con la psicología, con la sociología y también tiene que ver el tema de la medicina. Esto justamente se hace para poder mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje que van teniendo los estudiantes. Luego de esto nos hacemos una pregunta, entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje quise mostrarlo gráficamente con momentos que pasaron en la etapa de Facundo. En sus momentos, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que él está regando las plantitas, pero sin que nadie se lo hubiera dicho. O sea, simplemente por la estimulación que tenía en el ambiente. Entonces él comenzó a descubrir y activar su curiosidad y así ir explorando con los elementos que encontraba alrededor de él. En esta segunda imagen podemos ver
que hacía lo mismo, o sea, el tema del agua, jugaba con el agua, iba aprendiendo el tema por ejemplo, de los colores, el tema de los baldecitos con los que jugaba, su desarrollo óculo-manual, o sea, actividades que lo ayudaban visualmente a reconocer el tema de los colores. Luego en esta imagen podemos ver cómo los niños juegan y van experimentando. Entre esos van creando sus propios juegos y solucionando sus propios problemas. En esta imagen también vemos como eran niños, bueno, son niños menores de 2 años, practicaban esta actividad que normalmente a partir de 4 a 5 años practican con plastilina. Ellos lo practicaban con gelatina, ya que como son muy pequeños y todos se lo ingieren a la boca, entonces usaban el tema de mazamorra, de gelatina, y era una actividad que favorecería en su expresión de imaginación, activaba su creatividad y también desarrollaba el movimiento de sus dedos, de sus manos, su motricidad fina y gruesa. Entonces, ¿a qué llamamos aprendizaje? Aprendizaje es un proceso que se origina a base de las experiencias que uno va obteniendo. Es un proceso que debe ser divertido, que se encuentra frente a los estímulos que tenemos en los ambientes y que hay que aprender a trabajar con el desarrollo que cada niño posee. Pero el aprendizaje, ¿cómo se da? El aprendizaje el aprendizaje necesita como ingrediente la emoción, porque la emoción es fundamental para poder enseñar. La emoción te lleva a la curiosidad y la curiosidad es algo que sobresale, que es algo distinto a lo monótono. Entonces tú para poder educar tienes que tener este proceso de tener emoción y curiosidad a tus alumnos. Y ahí vas a obtener el tema de la atención. Con la atención vas a tener una máquina de conocimiento que va a poner en marcha a los niños. Y ahí es donde va a comenzar a funcionar. No podemos intentar decirle a un niño, aprende porque eso no va a servir, no lo va a hacer. Tienes que estimularlo mediante el entorno, mediante el espacio. Es por eso que todo niño necesita libertad de movimiento. Juntamos la palabra arquitectura y la palabra educación para poder crear espacios educativos que estén un entorno de aprendizaje adecuado para los niños. Lo primero es crear un ambiente con seguridad. Deben tener el alcance, los materiales adecuados para su desarrollo. Debemos organizar espacios que promuevan la experimentación y el descubrimiento, el placer por aprender, por explorar, por imaginar, por hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí voy a dar un ejemplo de espacios educativos que vemos normalmente. Acá podemos observar en este espacio de aprendizaje que tiene una pared llena de afiches, papeles que en verdad son un poco caóticos y distraen, tienen un punto focal muy claro y que distraen mucho a un niño que tal vez quiere un espacio más tranquilo. En la segunda imagen podemos ver un espacio, por ejemplo, que tienen unas mochilas en medio de la circulación, paredes llenas de información. En realidad son espacios que son poco estudiados para el bienestar de un niño. En esta parte podemos observar que es todo lo contrario, o sea, son paredes limpias, tienen amplitud en los espacios, entra mucha iluminación y estos espacios son mucho más pensados para los niños. Entonces, el diseño de un espacio tiene que estar acorde a las características y necesidades e intereses de un niño. Todo niño tiene derecho a que se le brinde una seguridad física en los espacios educativos. Se requiere de un espacio físico amplio, seguro, donde él se pueda desplazar de una forma libre y autónoma, ya sea en el aula o ya sea en su propio hogar. Todo niño necesita libertad de movimiento. Todo niño tiene que expresar emociones, aprender a ser independiente. Las actividades libres deben de surgir dentro del ambiente pensado, organizado con la intención de propiciar la interacción, la comunicación y el desarrollo de aprendizaje.
Para lograr un espacio con un entorno de aprendizaje adecuado, los niños lo primero que tienen que hacer es crear un ambiente que tenga seguridad, que también tenga los materiales a su alcance y que también experimenten el descubrimiento y el placer por aprender. Justamente en base a todo lo que he ido exponiendo, entonces, ¿cómo nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos promover espacios que sean favorables para el aprendizaje? En realidad, yo tomé estos puntos que creo que nos puede servir para poder multiplicar la imaginación, la creatividad y el aprendizaje mediante los estímulos que nos va generando. Debemos de crear espacios lúdicos inspirados, ya sea en el aula o en la casa. Por ejemplo, en la parte de aquí hemos sacado estos puntos, el tema de la creatividad, que es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. También el tema de la curiosidad, el tema de la pedagogía, el tema de la organización, el tema del diseño para hacer espacios que estén acorde a las medidas de los niños, y también deben de tener seguridad. Dentro de estos puntos se tiene que tomar en cuenta el poder intercambiar roles. Los niños también deben de tener espacios individuales. También tienen que trabajar en equipo. También manos a la obra tienen que trabajar, tienen que hacer arte y también tienen que generarse espacios de movimiento, ya sea baile, zonas de psicomotricidad. Entonces aquí podemos ver muebles que van de acuerdo a la medida de cada niño. Podemos ver que, por ejemplo, los niños de 2 a 3 años aproximadamente miden 80 centímetros. Los niños de 4 a 5 años aproximadamente de 1 a 1.20. Entonces acá podemos ver mobiliario que está dirigido a ellos. Mobiliario donde este mobiliario, por ejemplo, es para niños de 2 a 3 años y este mobiliario para niños de 3 a 4. Acá podemos ver el tema de organización, en el tema de materiales. Por ejemplo, lo que justamente hablaba en una foto anterior, el tema de la disposición de espacios para las mochilas, ¿no? La organización que tiene que haber tanto en un nido como también se podría adecuar estos espacios para ambientes en la casa. Bueno, aquí también tenemos otra imagen donde podemos ver que hay el tema, los puntos del tema de, por ejemplo, acá el niño se le ve súper curioso, aquí el tema que hay como una cuevita donde se sienten protegidos, el tema del diseño, del espacio, donde también hay un tema de organización del ambiente. Entonces, con estos ambientes, con estos pequeños cambios, en verdad podemos incentivar el aprendizaje de los niños. Aquí tenemos otra parte del mobiliario, porque el tema del mobiliario en realidad cumplen varias funciones, lo que se requiere es que sean funcionales, ¿no? Por ejemplo, esta mesa de trabajo, bien la pueden usar como espacio para el aula, para trabajar, pero también al momento de sacarlo, pueden hacer ambientes como para psicomotricidad, para hacer ejercicios. Entonces, se busca que tengan varias funciones, ¿no? Que sea práctico. Aquí también, ¿no? Vemos el tema del mobiliario de las mesas, que lo pueden usar para trabajar en grupo, lo pueden usar para el tema de exposiciones, para reuniones. Entonces, por ejemplo, en este espacio de aquí, vemos que acá hay un grupo de mesas y sillas, pero por ejemplo, si retiramos esto, tranquilamente acá podemos formar como una especie de auditorio. Entonces, hay que ver eso, ¿no? En los mobiliarios, sacarle la funcionalidad. Luego también acá vemos un espacio que es súper sencillo, súper minimalista, que, por ejemplo, los niños este espacio lo usan como parte
de arte, ¿no? Como parte de dramatización. Y aquí también el tema del sector de música. Entonces, en realidad realizan juegos simbólicos, representaciones, imitaciones. Entonces, crear este tipo de espacios, ¿no? Donde los niños comparten, comienzan a armar, a desarmar, a comenzar a construir e ir creando, ¿no? Bueno, otro punto importante que tenemos es el color. El color influye mucho en el diseño, bueno, no solo en el tema de los niños, ¿no? En general es un factor súper importante. Entonces, hay que reconocer qué espacio, qué color queremos que juegue en el espacio, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como les dije, ¿no? Los colores tienen mucha influencia en el ambiente. Esto nos puede aumentar la sensación de temperatura, ayudar a la concentración o también a estimular la atención de los niños. El color se debe relacionar directamente con la actividad a la cual queremos destinar el espacio. Por ejemplo, hay espacios que son poco productivos, tal vez como los pasillos, son espacios que no necesitamos una concentración exacta de los niños, entonces podemos usar colores cálidos. Luego los colores fríos nos facilitan un poco para el tema de la concentración. Bueno, luego que también les había comentado el tema de la creación de sectores. En esta parte me estoy basando un poco más en el tema que tal vez lo podamos implementar en nuestras casas, creando mini sectores para que el niño pueda ir desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, en este encontramos el sector de la construcción, donde este espacio nos sirve para armar, para desarmar y construir y explorando los objetos, ¿no? Y en verdad pueden ser objetos que tenemos en casa como botellas, como tapas, hilos, lanas, o sea, en verdad con lo que podamos tener y los niños van creando, ¿no? Con conos, o sea, en verdad es un tema también de reciclaje. Entonces, como digo, ¿no? Podríamos crear zonas de aprendizaje, como el sector del hogar, el sector de construcción, el sector de lectura, de arte, de ciencia, de movimiento. Aquí voy con otro sector, por ejemplo, el sector del hogar, ¿no? Que los niños aquí también intercambian el tema de roles. Por ejemplo, acá vemos un niño que tranquilamente está jugando con el tema de la cocinita, o sea, acá no hay el tema de género, ¿no? Es un juego que los niños experimentan, van cambiando, van creando personajes. Y esos juegos simbólicos los van estimulando. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sector de teatro, que tranquilamente también lo podemos hacer en la casa, con materiales simples, tal vez con una cortina, como podemos ver aquí, o tal vez que los niños puedan ir armando su cortina, no sé, el tema de las telas, los disfraces. Entonces, crear esos espacios, ¿no? Con juegos simbólicos, igual representaciones, imitaciones, con elementos que el niño puede ir explorando, ¿no? Que alimente su percepción auditiva, lo táctil. Entonces también podemos optar por materiales como espejos, como baúles, elementos que pueda servir al momento de ir creando. Luego también tenemos el sector del arte. Este espacio está organizado y iluminado y ventilado. También los niños exploran colores, texturas, tamaños, manipulan el tema de masas, plastilinas. Como les comenté en imágenes anteriores, cuando Facu estaba jugando con el tema de la gelatina, entonces aquí se aplica eso, ¿no? Por ejemplo, a niños digamos, de 1 año hasta 2 años y medio, que están con este tema de que se meten todo en la boquita, entonces se podría usar el tema de la mazamorra, de la gelatina, como si fuera una plastilina, ¿no? O el tema de hacer formas con la harina o la maicena con agua. Entonces es cosa de experimentar e ir creando pequeños espacios en la casa también. Por ejemplo, acá también, ¿no? Vemos el tema de este rollo de papel craft,
que el niño va pintando, o sea, no se lo va limitando, ¿no? Va creciendo su creatividad mediante estos estímulos. Luego también tenemos el área de ciencia, el sector de música y también uno que es muy importante es el sector de lectura. El sector de música debe ser un espacio que sean accesibles y que estén utilizando el tema de los instrumentos musicales, ¿no? Tal vez usar un baúl que pueda convertirse en una caja mágica de sonidos, donde el niño cuando necesite explorar sonidos lo pueda coger, esté a su alcance, y en eso también se está trabajando el tema que sea independiente, ¿no? Que tenga sus objetos o sus materiales a la mano para que él pueda experimentar cuando él tenga ganas de hacerlo, ¿no? En el sector de ciencia, más que todo se estimula el tema de la curiosidad, el desarrollo del pensamiento, espacios que descubren el medio físico natural, propiciando los materiales apropiados, que también le permitan a los niños y niñas hacer comparaciones, experimentar, agrupar. Luego también podemos ir usando imágenes, materiales, herramientas que están al alcance de los niños para que puedan acceder a esto libremente, ¿no? Bueno, eso sería todo en el caso del tema de niños. Ahora voy a explicar un poco el tema del salón dossier, que más que todo el tema del salón dossier está inspirado en un estilo que es muy singular, que apareció en los años 80, que se llama el estilo Memphis, el cual ha sido el ingrediente principal, ya que queríamos crear un ambiente con mucho color, ya que este estilo era muy sensorial, era muy imaginativo y en verdad era muy peculiar. Entonces, hemos tratado de juntar el tema de colores con texturas y en verdad resaltar mucho el tema de la geometría, el tema del color y también usando las tendencias que se están usando actualmente. Entonces, bueno, acá un poco de fotos del estilo Memphis, que tiene un poco de Art Deco también. Se usa mucho el tema de la iluminación, el tema de las texturas, el tema de los colores encendidos, y bueno, y también colores pasteles. Este es el espacio dossier, que lo que tenía como inspiración en realidad era la época del postmodernismo donde nació el estilo Memphis, donde ellos también buscaban la originalidad, y es lo que justamente se buscó en este stand. Tratar de hacer un stand distinto, lleno de color, y bueno, en esa época también se caracterizó un poco por romper las reglas de lo establecido sobre el arte. Luego nosotros queremos crear mediante esta experiencia, una experiencia mediante sentidos y así ir creando emociones e inspiración. Como dije, mezclando mucha geometría, color y creatividad. Aquí tenemos otro espacio del stand donde tenemos este tipo de cuevitas, ya que era un stand donde se iba a hacer se hace la venta de revistas, tener estos espacios, ¿no? Como cuevitas donde te puedas inspirar, puedas entrar a leer la revista. Entonces, acá tenemos otro espacio con el tema de la iluminación. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ahora le doy paso a César de Arauco, que va a explicar un poco el tema de los materiales que se usó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Aliaga, asesor técnico de la empresa Arauco. El día de hoy vamos a hablar acerca de los materiales, en este caso los tableros que se utilizaron para el salón dossier, y también comunicarles ciertas características que tiene Melamina Vesto, ¿no? Bueno, para que conozcan un poco la empresa es una empresa transnacional que se dedica a la elaboración de tableros de madera, para que entiendan también la magnitud que tiene Arauco. Actualmente tenemos
algo de 1.8 millones de hectáreas de patrimonio forestal en toda Sudamérica, ¿no? La cual se extrae la materia prima que es sustentable y renovable, ¿no? Es un atributo muy importante al momento de trabajar con un tablero o con un producto que proviene de madera. Y estamos presentes en los 5 continentes, ¿no? Aquí en Perú tenemos una oficina comercial, pero también en todo el mundo tenemos algo de 50 plantas de fabricación, posicionándonos así como una de las empresas más fuertes y consolidadas de lo que es la fabricación de tableros de madera. Nosotros vendemos paneles y también maderas. En lo que son paneles vas a poder encontrar tableros de melamina, tableros de triple fenólico, tableros de MDF, Durolac, ¿no? Y también encontramos también una gama de maderas que son los que comúnmente conocemos como listón de madera, pero el nombre técnico sería MSD, ¿no? Que significa madera seca y dimensionada. Entrando un poco al producto principal, ¿no? Que se ha utilizado en el Salón Dossier, vamos a hablar de Vesto, ¿sí? Para entender un poco de lo que es un tablero melamínico. ¿Por qué? Porque es importante conocer el producto, ¿sí? Conocer bien el producto para poder utilizarlo. Y de esa forma nosotros entender las bondades, en qué tipo de espacios lo puede utilizar, ¿no? Y en qué tipo de espacios puede funcionar mejor este tablero. Primero, es importante comenzar de que el tablero melamínico es para un uso interior, ¿sí? Y está conformado de la siguiente manera, como podemos encontrar y podemos ver en esa imagen, ¿no? Está compuesto de un aglomerado tipo MDP, que es un aglomerado de partículas de madera, y este aglomerado ha sido revestido con papel melaminizado, ¿no? Este papel melaminizado es un papel decorativo, ¿sí? Especial, que se recubre con resina melamínica. Es ahí donde proviene el nombre melamina. Si por ahí alguien tenía esa duda o esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué se le llama melamina? Luego, para poder acompañar bien para poder acompañar bien el diseño, ¿no? Existen las terminaciones. Estas terminaciones van a ser clave para que al momento que tú escojas un diseño maderado, un diseño unicolor o textil, ¿sí? Pueda generar este realismo a tu mueble, a tu proyecto. Por ejemplo, para los diseños maderados, eh, podemos encontrar tanto la terminación mate natural y también la terminación softwood, ¿no? La diferencia entre estas dos es que mate natural tiene una terminación en acabado mate, como su mismo nombre lo dice, pero es una especie por hundido, ¿no? Y casualmente Greta ha utilizado el diseño Venecia, que vamos a hablar en un momento, y también vamos a poder encontrar esta nueva terminación que es hilados, ideal para nuestros diseños textiles, ¿no? Y vuelvo a repetir esto, es ideal para poder tener muebles mucho más realistas, ¿no? No solamente que se vean como una madera o que se vean como un textil, sino que se sientan. Y de esa forma te presento lo que es nuestro tablero Vesto, ¿sí? El formato de Vesto es de 215 por 244, 215 a lo ancho. ¿Sí? Si por ahí se preguntan en dónde encontramos el ancho de un tablero de melamina, el ancho siempre se va a encontrar aquí a contrabeta, ¿sí? Y 244 va a ser acompañado a la beta. ¿Está bien? Los espesores parte desde 15 milímetros y 18 milímetros, encontrando más variedad en 18 milímetros. ¿Por qué? Por el mismo tipo de demanda que existe en el mercado peruano. Principales aplicaciones que se le puede dar al producto es tanto mueblería, como se ha aplicado en el salón, pero también se puede utilizar como revestimiento para darle ese toque decorativo para poder complementar muy bien también los muebles de melamina que ya tienes, ¿sí? Y por último también decoración, ¿no? Te permite dar estos cortes especiales, estos cortes curvos, para que no sea tanto un uso funcional, sino un uso más decorativo. Ahora, existen algunas ventajas que el producto te da, ¿no? Y esto podemos acompañar a que tenemos un consumidor, un cliente, que estudia más el producto antes de adquirirlo.
Entonces, esto nos lleva a que tengamos también características diferenciadoras. Uno de ellos es una que es muy importante, que vamos a hablar y va muy bien con, con el tema que ha hablado Greta acerca de los espacios, ¿no?, recreativos para niños y demás. ¿Por qué? Porque en estos espacios vamos a poner como ejemplo esto, tanto en los kinder, en los colegios, ¿qué se busca? O podemos tomar como ejemplo nuestra casa, ¿no? Nuestro apartamento o nuestro trabajo. En esos tiempos nos buscamos de que tengamos unos ambientes mucho más sanos, mucho más higiénicos. ¿Por qué? Porque en esta situación nos genera seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si el mueble que tú tienes, en la cual te acompaña en el día a día, tanto en tus quehaceres, ¿no? Estudio, trabajo y demás, te pueda dar esta dosis más, este valor más de seguridad, ¿no? Que te genere ambientes mucho más sanos. Entonces, melamina esto tiene esta propiedad, esta característica. Tiene protección de cobre antimicrobiano. ¿Esto qué quiere decir? Que elimina hasta el 99.9% de bacterias de la superficie. Si hablamos de la superficie, podemos decir que está en las dos caras, ¿no? Donde se encuentra el diseño melamínico. Es porque tiene sales de cobre, estas sales de cobre inactivan las bacterias y así genera ambientes mucho más saludables. La duración de esta protección, si por ahí se están preguntando, y por ahí me adelanto un poco a las preguntas, es durante toda la vida útil del producto y solamente está en las caras, más no está en el aglomerado, ¿sí? Ojo con eso. Y para sustentar sus proyectos, si por ahí, esto no sea, o esta característica no es reciente y que se ha lanzado mediante la coyuntura. Esto ya tiene un poco más de 7 años, ¿no? Sino que en estos momentos ha tomado mayor notoriedad y mayor valor. Ahora, si están interesados o cuando nosotros necesitamos sugerir esto en algún proyecto, alguna obra, ¿cómo podemos sustentar esto? Mediante un certificado, ya que esto ha sido testeado bajo el certificado ISO 22196. Ese estudio, ¿no?, en la cual te va a garantizar que efectivamente tiene esa propiedad, se encuentra en libre descarga en nuestra página web en la sección de Melamina Besto. Otra característica es la huella de carbono negativo, que es más que una propiedad, es un compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, ¿no? Entendiendo que la huella de carbono negativo, bueno, en este caso la huella de carbono, todos generamos huella de carbono, ¿no? Entonces, también el producto. Pero ¿cómo podemos hacer que esta emisión sea negativa, ¿no? Vamos un poco a la lámina del inicio. Esa lámina te comentaba que teníamos alrededor de 1.8 millones de hectáreas de patrimonio forestal. Entonces, en todo el tiempo, en todo el ciclo de vida del tablero, desde que es materia prima, desde que es árbol, ¿no?, hasta que termina un ciclo de vida, va a emitir huella de carbono, va a emitir CO2. Entonces, este CO2 va a ser compensado y superado por los bosques, ¿no?, por las hectáreas que te comenté, en la cual proviene la materia prima sustentable y renovable. Entonces, esto hace que la emisión o la medición de la emisión sea negativa, ¿sí? En pocas palabras, ¿no?, para poder entender mejor esto, se trata de que es una empresa ecoamigable. Somos una empresa ecoamigable. Este atributo, esta característica diferenciadora, lo vas a poder encontrar también en la página web para que lo descargues y para que en el caso de algún proyecto u obra lo puedas presentar. Y tomando en cuenta también que actualmente tenemos una conciencia del cuidado con el medio ambiente mucho más fuerte, ¿no? Entonces van a haber muchos clientes que sí, te pidan en primera, que te pidan si es una empresa amigable, más aún cuando se trata de tableros hechos a base de madera. Otra característica propia de Melamina Besto es que tiene una limpieza de corte superior, ¿no?, por el tipo de sustrato, por el tipo de aglomerado que tiene. Recordemos que tiene un aglomerado de partículas de madera y lo que va a dar como
total, ¿no? Como beneficio, es que tengamos un tablero o un mueble, ¿no? Con un corte mucho más limpio, la cual me genere, como vemos acá, imágenes o puertas o uniones libres de astillamiento, ¿no? Podemos hacer cortes de 45, podemos aplicar fijaciones tanto en minifix, en tarugados, ¿no? Esto acepta nuestro aglomerado, nuestro tablero de melamina Vesto. Otra característica u atributo que es necesario que conozcan es la protección antirrayaduras. Esto quiere decir que es resistente a la abrasión, ¿no? A veces este dato siempre aparece como requisito en algunas obras, porque siempre han solicitado, y esto lo miden, o el grado de abrasión lo miden por ciclos, ¿sí? Nuestra melamina tiene un grado de resistencia a la abrasión mayor a 500 ciclos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Esto quiere decir que lo puedes utilizar tanto como superficie, una mesa, un escritorio, ¿no? No sé, unas mesas la cual tengan un uso continuo como mesa de restaurante, ¿no? Y esto no va a hacer que se degrade, ¿sí? Que se degrade fácilmente lo que es el uso. Solamente un uso que no se recomienda dentro del mobiliario interno de, sí, de un mobiliario interno que viene a ser como cubierta de cocina, ¿sí? Como cubierta de cocina no se recomienda aplicar melamina. ¿Por qué? Porque estaría en contacto con tres componentes, hubieran tres actores que podrían acortar el tiempo de vida del tablero, ¿no? Uno de ellos es el calor, ¿no? Una alta temperatura. Como sabemos, podemos colocar algunos utensilios, cacerolas calientes. Otro es el continuo contacto con agua. Y por último, objetos punzocortantes, ¿no? Vale decir, cuchillos. Entonces, es por eso que es importante conocer propiedades características del tablero y ciertas bondades. Ahora, si entramos ya en el ambiente de cocinas, ¿sí? Podemos decir, ¿no? Y les comento que nosotros tenemos el tablero adecuado para que puedas utilizar en los ambientes húmedos, tanto ambientes de baño, ambientes de cocina, o aquellas casas de playa, ¿no? O aquellos ambientes que tengan un exceso contenido de humedad. No siempre el baño y la cocina son los que tienen un contenido muy alto en humedad, sino que también podemos encontrar salas, podemos encontrar dormitorios, ¿no? Pero esto ya se debe por un tema de estado del ambiente, ¿no? O de la casa. Entonces te presento melamina Vesto resistente a la humedad. Nosotros tenemos estos diseños disponibles, tanto maderados, color entero y también colores clásicos, disponibles para que lo hagas uso como en estos ambientes, ¿no? Es resistente a la humedad. Ojo, hay que tener bien presente esto. No existe un tablero de melamina que sea resistente al agua. Con esto quiero decir que hay que tener también el mismo cuidado que tenemos con nuestros muebles de sala, ¿no? De dormitorio, y tenemos que tener el mismo cuidado con nuestro mueble de cocina o de baños. Hay que evitar que entre en contacto directo con agua. Ojo, es solamente resistente a la humedad, ¿sí? Humedad del ambiente o humedad causada por artefactos. Y así presento un poco las colecciones que tenemos, ¿sí? Pasamos ya para que conozcan la variedad de diseños que le ofrecemos a todos ustedes. Estamos con 4 colecciones, que es tendencias, textil, clásicos y unicolores. Para hablar un poco de nuestro último lanzamiento, te presento la línea Artisan, en la cual comprende básicamente de dos estilos, ¿no? Un estilo maderado, ¿sí? Y un estilo textil, ¿no? Un poco de lo que te había comentado al inicio de lo que son las texturas. Entonces, en lo que es diseño maderado, vamos a ver que conversa muy bien con este diseño textil. Es más, lo podemos ver en las fotos, ¿no? Y también entre sí vamos a poder encontrar una perfecta armonía, ¿no? Ejemplo, este diseño que está hecho con listones de melamina, ¿no? Como tapas, como frentes o como puertas,
¿sí? Podemos encontrar también que tenemos un diseño expreso que combina muy bien con una madera, con un MCD, ¿sí? Y aquí pasamos a los propios diseños. Tenemos el diseño expreso, que es un diseño maderado oscuro, ¿sí? Sabemos que la madera oscura siempre le va a dar elegancia al ambiente y combina con todo, ¿no? Como sabemos que el negro no pasa de moda, porque siempre se va a mantener, ¿no? Y también es un color bastante predominante. Y como algo adicional, no como un detalle adicional, es que es un diseño entablado como lo podemos ver en la imagen y va a presentar cierto contraste entre sí. Tenemos el diseño Jerez para aquellas personas que deseen tener este aspecto de madera en su ambiente, en su mueble, pero sin llegar a que se vea muy, muy rústico, ¿no? Entonces vas a poder divisar esta veta de manera bastante tenue, bastante suave, pero sin llegar a que esté muy, muy fuerte a la vista, ¿no? Y como vemos acá, se combina muy bien con el diseño expreso. Tenemos el diseño Venecia, que es lo que se ha utilizado, ¿no? Justo para el Salón Dossier. Los que justo está viendo está y predomina bastante, ¿no? Este diseño Venecia, si no es cierto, no presenta vetas de madera, ¿sí? Tiene un patrón continuo, tiene un diseño lineal, la cual esto también te va a ayudar para aquellos espacios pequeños, ¿no? Y dar cierta apariencia de amplitud, ¿no? Y es perfecto para combinar también con el diseño Jerez. Y aquí damos paso o inicio al diseño, bueno, al estilo textil, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, te presenté una textura que son hilados, ¿no? Entonces, esta textura hilados se va a complementar muy bien con estos diseños, que es el seda York, que es una tonalidad gris media, que una tonalidad gris marcada, que es el seda note, y el lino quiero, ¿sí? Y el lino quiero. El lino quiero también es un textil, pero es una tonalidad mucho más clara, casi con el Venecia, ¿no? Están por ahí. Y así encontramos y les presento uno de los últimos lanzamientos, que es Espresso Venecia Grecia Giorno Seanote y Lino Quiero. En nuestra colección Tendencias vamos a poder encontrar diseños de tendencias, como su mismo nombre lo dice, maderados en la cual predomina mucho la veta, otros maderados que son medios entablados, o maderas claras, ¿no? Como el teca ártico, aquí lo señalo, teca ártico, Agoura, Toscana, Venecia y el Legno, ¿no? Que es el entablado, tipo parquet. También tenemos la línea textil, que lo acabo de mencionar, un poco de la línea clásicos, ¿no? Para aquellos proyectos que quieren mantener este estilo tradicional, ¿no? Quizás para poder complementar un mueble de madera eh, antiguo, un mueble de madera que se ha hecho reciente, pero que se ha trabajado tanto teñido, ¿no? Laqueado, barnizado. Entonces, mantenemos el wenge oscuro, ¿no? Haya, cedro, zapel y cerezo. Y por último tenemos los diseños unicolores. Justo ha utilizado Creta, ¿sí? Ha utilizado el diseño azul lago, que es lo que vemos acá. En caso no se puede apreciar muy bien en la imagen, es el azul lago. Lo que tiene como característica nuestra colección de unicolores es que puedes hacer una combinación entre sí, puedes hacer un mosaico, un collage de estas tonalidades sin perder o sin que un color se vea más fuerte que el otro. Entonces, esa es la característica, ¿no? Puedes combinar muy bien un verde con un azulado, sin que el verde se vea mucho más fuerte y el azulado un poco más opaco. Entonces, mantenemos un grado tonal, ¿no? Para permitir eso. Ahora, como para ir terminando mi presentación, ¿sí? Lo que he querido acá es que conozcan un poco más el material, que conozcan las bondades que tiene el producto y también algunas recomendaciones, ¿sí? Algunas recomendaciones que es importante y que son las preguntas que siempre me hacen las capacitaciones. Uno es acerca del calor. Ya te comenté que no se puede utilizar en cubiertas de cocina,
¿no? Por el tema de la alta temperatura. Pero hay una consideración, hay un soporte de calor, ¿sí? Que melamina de esto puede soportar hasta 50 grados centígrados, hasta 50 grados centígrados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? No, no es que me esté contradiciendo, sino que puedes utilizarlo para mesas de sala, para mesas de comedor, la cual existía el miedo, ¿no? Uy, pero me da miedo colocar mi plato caliente sobre la mesa de melamina, me da miedo colocar mi taza caliente sobre la mesa, se puede quemar. No, estos platos o ciertos objetos que tengan una temperatura mínima, menos los 50 grados centígrados, lo puede soportar. El problema es cuando colocas una cacerola, una olla caliente sobre la superficie melamínica, al instante lo va a soportar, pero si lo mantienes un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, el grado se va a concentrar en la parte baja, en la parte del pocillo de la cacerola, y es donde va a empezar a aumentar la temperatura, ¿no? Es algo que sabemos. Y es ahí donde puede presentarse ciertos detalles propias del calor, ¿no? Y por último, limpieza y mantenimiento. Quizá me puede estar adelantando algunas preguntas, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta con qué debo limpiar y con qué no, para poder así eh, que el mueble de melamina, el proyecto, tenga un tiempo de vida prolongado. Entonces, no se va a utilizar líquidos abrasivos, vale decir thinner, ¿no? Como el thinner, y no utilizar detergentes, ¿sí? Para limpiar la melamina en realidad es una limpieza muy sencilla, muy fácil. Basta con utilizar alcohol isopropílico u alcohol, ¿no? Ahora todos en casa tenemos alcohol, entonces podemos utilizarlo. Y para darle un mantenimiento podemos aplicarle silicona, ¿sí? Silicona, eh, cada 3 días, cada 4 días no hay que usar de esto. ¿Por qué? Porque la silicona va a generar una capa protectora, una ligera capa protectora mínima, pero de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque va a evitar que se impregne el polvo. Entonces va a hacer que la limpieza diaria sea mucho más fácil. Eh, Como recomendación, sugerencia, sería mejor que uses un paño microfibra, ¿no? Porque el paño microfibra absorbe el polvo, hace que la limpieza sea mucho más fácil, y al momento que tú apliques alcohol o apliques silicona, no va a dejar huella, ¿sí? A diferencia, si puedes utilizar un paño, un trapo, puedes utilizar cualquier paño, ¿no? Una toallita, lo puedes utilizar, pero la efectividad de limpieza es distinta. O sea, lo va a limpiar, sí, pero a veces vas a necesitar limpiar, pasar muchas veces para que se vea limpio, ¿no? Para que no deje huellas. Bueno, les pido que nos ubiquen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Arauco Soluciones Sostenibles, estamos en Instagram como Arauco Perú. ¿Sí? Siempre hacemos lives en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, dejo mis datos, yo soy asesor técnico de Arauco. Si en caso necesitan o para poder absorber cualquier consulta, ¿no? Y la página web que es arauco.cl. Bueno, eso sería todo. Greta, muchas gracias. Bueno, quedo atento a cualquier consulta. Listo, estimados. Entonces, eso sería todo. Sí, eso sería todo conmigo. Muchas gracias, muy, muy agradecido por Podeco, y estamos también con un stand, ¿no? Así que nos pueden visitar. Y está también los números de WhatsApp para poder ayudarlos. Bueno, Greta, muchas gracias por la Sí, invitación. igualmente. Gracias, César. Igual, gracias por escucharnos. Hasta luego.